mismo, pero igual más o menos vamos a ir despacio para tener un buen entendimiento. Primero que todo quiero felicitarlos a ustedes por estar aquí, a Carmen, que es la organizadora, al dueño de casa, el señor Gómez Julio, que nos abrió la puerta para poder hacer este evento. Y en dos líneas podemos decir que es un gran hito a nivel informacional que Resistencia pueda estar celebrando un congreso internacional con colegas de la hermana República del Paraguay, por ejemplo, con un expositor con quien nunca habíamos podido contar anteriormente. Bueno, cuando Carmen me invita, me pide el tema manifestaciones del fenómeno OVNI en el Chaco. Yo armé una apretada síntesis para tratar de estar dentro de mi tiempo de exposición. Por supuesto, en 34 años hay mucho más material de lo que vamos a ver acá. Recabado in situ en determinados puntos del Chaco y de Corrientes a través del curso de 3 grupos de investigación. Actualmente me encuentro con el grupo Higgs, Guardianes Independientes del Cielo Sudamericano. Aquí en el fondo está Matías, quien se ocupa de la parte tecnológica del grupo, y con Juan Pedroso en conjunto, que estuvimos haciendo el año pasado un ciclo radial en radiodiversidad llamado Registro No Identificado. Bueno, elegí esta imagen, digamos, para comenzar la exposición sobre el tema de las manifestaciones OVNI documentadas en la casuística regional del día 1971-2025. Elegí ese lapso temporal por una cuestión de que abarcaba casos desde 1971 hasta la fecha. Obviamente que hay mucho más, repito, de lo que vamos a ver aquí. Y elegí esta imagen metafórica de una caja porque siempre nos preguntamos los investigadores cuántas cosas hay en la caja fenoménica de los ovnis, ¿sí? Normalmente tendemos a pensar, lo primero que se nos viene a la mente es el platillo volador físico, metálico, con patas que aterriza de Camarca. Se puede analizar la huella con análisis químicos y eso nos deja una evidencia certera de su presencia. Pero hay muchas más manifestaciones que pueden estar subsumidas dentro de esta gran caja que llamamos fenómeno OVNI. Inclusive le dedicamos una audición entera en el siglo XXIV al tema de esta gran bolsa de lo que llamamos fenómeno OVNI. ¿Seguimos bien? Bueno, acá he puesto posibles disciplinas involucradas dentro del paquete fenoménico de los ovnis. Y mencioné 4, más o menos para tener una referencia. La primera que podría estar involucrada, sobre todo cuando hay casos de avistamiento del fenómeno humanoide, es la criptozoología. La criptozoología es una rama de la biología que se encarga, más o menos a principios de la década del 80, de investigar aquellos seres vivos que no están contemplados en nuestra caja zoológica. O sea, hablamos del yeti, el Bigfoot, el abominable hombre de las nieves, hablamos de chupacabra, una serie de seres que se han visto, en algunos casos se han fotografiado y filmado, pero que no corresponden a lo que es el fenómeno humanoide, digamos, o sea, los tripulantes de las naves que vienen, o bien del espacio exterior, o bien de mundos paralelos, del futuro, del pasado o del después. La segunda disciplina que involucra aquí es la parapsicología, por supuesto que funciona como una especie de ciencia auxiliar para poder entender la biología. A través de la parapsicología entendemos por qué estos seres se comunican telepáticamente con los testigos, cómo pueden realizar la inmovilización a distancia de una persona cuando hay un encuentro, de capacidades que ellos tienen desarrolladas, que han ocurrido en todo el mundo y que nos ayudan a entender un poco por qué estas civilizaciones tienen desarrolladas esas facultades mientras que nosotros las tenemos a nivel latente. ¿Sí? Algunas personas sí ya la tienen desarrollada innatamente. Tercera disciplina, arqueología, ¿sí? Que en este caso tiene que ver más o menos con la jerarquía de las funciones y el papel de estos seres en el universo. Hay
hay apariciones lumínicas que para muchos investigadores no corresponden a seres tripulantes de las naves o del mundo que llamamos extraterrestres, sino que vienen del mundo espiritual, ¿sí? Sería como para un expediente cedido a los investigadores de la arqueología. Y también la elfología, que es la disciplina que estudia los elementales. Tenemos los elementales de tierra, fuego, aire y agua, elfos, salamandras, duendes, gnomos, silfos. En este caso, donde vendría el punto de confusión, los duendes de tierra, que suelen ser tipologías pequeñas, aproximadamente 20, 25, 30 centímetros de alto, podríamos llegar a confundirlos con algunos avistamientos de objetos aterrizados pequeños que tienen tipologías también pequeñas. Por el estudio del tema OVNI que se ha hecho a lo largo de casi 80 años, están registradas en todo el mundo tipologías que van desde 25 centímetros hasta 4 metros de alto y más, razas gigantes, ¿sí? Eso está documentado en todo el mundo. Y bueno, a partir de este filtro que hacemos con estas 4 disciplinas, pasamos a este collage de imágenes documentales que contiene diversas manifestaciones y que provisoriamente, y como una clasificación abierta, la he subdividido en 6 tipos, ¿sí? La primera, formas físicas; la segunda, energéticas; la tercera, aeroformas vivientes; la cuarta, metamórficos variables; la quinta, que pueden por la cámara, apariciones nocturnas, y después en el estudio fotográfico un tipo de relieve con objetos sólidos con sombras, ¿sí? Algo más de la 3D, vamos a decir. Formas clásicas: platillo o disco de reconocimiento. Hablamos de naves tipos de entre 20 y 30 metros de diámetro, tipos de esferas, que es bastante común en los campos, en los ríos, y también formas triangulares y formas de cigarro, ¿sí? Famosas naves cigarro, naves madres. Bueno, esta forma física es la que quiero ampliar un poquito más, porque es la que tiene una serie de fenómenos asociados y hace a las manifestaciones en sí del verdadero fenómeno de COVID. Primero, hablamos de huellas físicas en el suelo y la vegetación. En el punto B, identidades físicas, vistas físicamente, oníricas en el mundo de los sueños, o también perceptibles como flash en estado de vigilia, ¿sí? Gente que tiene esa capacidad. El punto C, abducción de seres humanos. Punto D, mutilaciones de ganado. Punto E, absorción de agua dulce, ríos gigantes, que es una vieja parte. Vamos a ir por el primer punto, que es huellas o marcas físicas. Acá puse 3 casos emblemáticos. El primero, investigado por Osvaldo Sánchez, que es pionero allí en el Chaco, las huellas de General San Martín. 1974, una noche, en un campo de San Martín, aparecen de la nada 56 huellas circulares de distinta dimensión. Había de 1 metro, 1,50 metros, más chicas, más grandes. Osvaldo Sánchez se trae contacto con la comisión judicial y hacen el relevamiento de las huellas. Todo ese informe permite a Buenos Aires, la revista de Fabio Serpa, 4ª dimensión. Es el primer caso oficial. Puede haber casos anteriores, obviamente que sí, pero no había ni grupos constituidos ni investigadores que pudieran relevarlo. El segundo caso, ahí nomás a la vuelta de la esquina, en 1982, caso San Buenaventura, la ruta 16, casi entroncando con la avenida San Martín de Barranqueras. Hay una zona un poco elevada que se llama, donde está la capilla franciscana de San Buenaventura. Bueno, ahí en el año 82 desciende un objeto una noche y deja una huella circular.
Ese caso lo investigó tanto Osvaldo Sánchez como Francisco Villarán de Corrientes, está plenamente documentado. Y en el 2002 investigamos con el equipo, en ese entonces, del profesor David Álvarez, que está aquí presente, una huella en la de la ciudad de Corrientes. Pudimos obtener este acta de diagnóstico y más ingeniero agrónomo especificó que ese material de tierra muerta, vamos a decir, no correspondía a la acción de ningún hongo, patógeno conocido, microorganismo, y es un documento científico, avalado por una universidad. Ahora, en la foto de la derecha vemos una porción de una rama deshidratada, también en un caso de descenso en Puerto Tirol en el año 95, que también lo investigó Osvaldo Sánchez. Lo traje a colación porque son como dos efectos, en tierra y en vegetación. Y en la parte de abajo tenemos un dibujo realizado por una colaboradora de esas que aparecen de tanto en tanto y que son de mucha utilidad para la investigación, con capacidades extrasensoriales. O sea, es una persona que puede ejecutar una técnica que se llama visión remota. O sea, puede ver más allá de lo que vemos nosotros con nuestros ojos y mente ordinaria. Lo que dibujó ahí esta persona que colaboró muy desinteresadamente con nuestro grupo y que también chequeamos con una segunda persona con habilidades psíquicas, era que ese objeto había descendido por una especie de falla técnica o mecánica, entre comillas. ¿Sí? Era un desastre en la reacción, una cosa de emergencia, diríamos, hablando más de pronto. Esa fue la situación que nos dejó transporte, digamos. Porque en Argentina se suele tener los reportes extrasensoriales de una manera o con una mirada escéptica, más bien quizás tenga que ver con la mentalidad propia del investigador argentino, quizás no, pero en países del primer mundo los visores remotos, los detectives psíquicos trabajan a la par de cualquier profesional, ¿sí? Es más, son reclutados. No, si quieren investigar más, fíjense el programa que está de la Marina norteamericana. Bueno, pasamos al punto B, que son entidades físicas asociadas a la presencia OVNI, que pueden ser vistas físicamente o también captadas durante el periodo de sueño, que es bastante frecuente. También pueden ser perceptibles. Acá tenemos 3 gráficos testimoniales que recabamos en estos últimos años. El primero corresponde a un caso de abducción, todavía el testigo está con nombre en reserva, estamos respetando ese proceso, digamos, del testigo, que lo vio visualmente desde su dormitorio, ¿sí? En el interior del Chaco, año 2010. La segunda imagen es una imagen captada por la señora Marta Ferranti, que es clarividente, y colaboró en un caso de compilación de ganado a pedido de quien les habla para poder identificar posibles autores. Bueno, el gráfico que ella generó es de esa tipología de seres grises, una de las tipologías de seres grises, 1,20 m, ojos adentrados, una protuberancia. Y el tercer dibujo es una captación hecha por una persona de Barranquera, también en estado de vigilia, de un ser, una tipología, podríamos decir una variedad de gris con una especie de protuberancia hacia arriba por año 2013. Bueno, el tema de mutilaciones de ganado, ahí vemos una imagen del año 2011, zona rural de Los Parancitos, jurisdicción de Puerto Villegas, que encontramos al costado del camino durante un paseo de cita con mi hermano Juan. El primer caso que pudimos investigar y tener a la vista, inclusive van a ver acá abajo la ampliación de la cabeza de la vaca que
suelo debajo de la mandíbula está totalmente calcinado, ¿sí? A una temperatura bastante elevada. Como eso me llamó la atención como pauta repetitiva, en ese momento yo recogí una muestra de ese suelo calcinado, lo llevé nuevamente a la Facultad de Ciencias Agrarias, la cátedra de fitopatología, de microbiología agrícola. Bueno, ahí no tuve la misma suerte que con el acta anterior. Podemos decir que hubo un proceso de dilatamiento en la elaboración de un acta que al final no terminó en nada porque evidentemente hubo alguna intencionalidad en no dar la información, pero que terminaron perdiendo la muestra de suelo. A veces se llega a la evidencia, a veces no. Nos permitió al menos tener la idea de quienes habían intervenido en este caso de esta vaca que no estaba dentro de un campo, sino que estaba colocada al costado de la luz. Y evidentemente hay que ocurrido hace pocas horas porque esa es la sensación que tuvimos. Bueno, en el Paranacinco seguimos investigando. En el 2011 encontramos la segunda vaca en otro camino paralelo y en el 2012 dos vacunos más. Todo en la misma área, con las mismas características, obviamente sin los ojos, con cortes perfectos, suelo debajo calcinado, sin emanar color, una serie de características que repiten. Y aún el último caso digamos con esa marca, en diario Tito Gómez, va por él y le un reportaje que se en el radio en ocasión de haber una mega mutilación de unos 9 animales más o menos en corto tiempo de pocos días. Nosotros accedimos a uno de los cuerpos, tuvimos que entrar con el grupo como 1 kilómetro, monte adentro y accedimos a ver el estado del animal que tenía las mismas características de siempre. Inclusive alrededor del animal había como una circunferencia de pasto desecado, en medio de un verdor impresionante. Seguimos bien. Bueno, pasamos al punto de absorción de agua dulce sobre ríos y tanques, que puse que es una vieja pauta de comportamiento ya expresada en la cuarta dimensión, que fue una de las primeras que se ocupó de clasificar las pautas. Y acá tenemos 3 casos emblemáticos. Candelaria, Misiones, 1971, un miembro del segundo grupo de investigación con el que trabajé, trabajamos con el profesor Álvarez, el señor Víctor Benítez. Lo trajimos acá a asistencia a una charla para que cuente su experiencia. Estando embarcado en ese año del 71, con familiares y amigos, observan en plena madrugada un objeto gigantesco que delante de ellos se posiciona con una luz y absorbe agua. Para 1971 obviamente era bastante difícil imaginarse prever eso y tener una cámara de fotos, ¿no es cierto?, con rollo. Pero sí accedió a hacerlo en el dibujo, contarnos la experiencia. Inclusive nos dijo que se hizo la exposición en la sede de Gendarmería de Candelaria, algo que nunca pudimos ir a buscar la copia, pero se sabe que está hecho. El segundo caso, muy conocido por ustedes, el caso 5 Bocas, 21 de febrero del 88, un objeto absorbe agua frente a una serie de pescadores, los hermanos Ortiz eran 2, uno de ellos es el que decide hablar ante la prensa y testimonia, bueno, el hecho cierto de que en una noche de lluviosa un objeto absorbe agua del río y después se retira hacia el puente veterano. Esa experiencia los conmociona y ellos siguen investigando, como vamos a ver en un rato. Y el tercer caso, el más reciente, ocurrido en la localidad de Sombrero, Corrientes, tiene como protagonista a una médica veterinaria que vive en la zona rural y una noche encuentra su tanque de agua de 400 litros totalmente seco, sin que haya ninguna pérdida, fisura, marca de humedad, totalmente sellado. Y bueno, ella, además de ser médica veterinaria, es perito del Poder Judicial de Corrientes
y a partir de esta experiencia entró a tener más interés, obviamente, para saber qué estaba pasando en su casa rural. Bueno, pasamos rápidamente a lo que es manifestaciones energéticas. Acá, en este tipo de manifestaciones, cuando más tomamos conciencia como fotógrafos, experimentadores o avistadores casuales, de que realmente la prueba fotográfica nos demuestra que estamos viviendo en un mundo multidimensional. Evidentemente el ojo de la cámara, la filmadora, ni hablar de la cámara infrarroja, termográfica o de espectro completo, captan otras realidades. Nuestro ojo desnudo no puede captar por sí mismo, a menos que tengamos una percepción desarrollada. Esta es una foto que tuvimos aquí en el interior de Ruta 90, camino a la de Vigi, una noche de vigilia con el grupo PIC, junio del 2024. Foto panorámica en general, no capta absolutamente nada, hecho con una cámara digital familiar, común y silvestre, y sale de esta forma curiosa, una luz troncofónica, diríamos, que no sabemos qué obedece. Sabemos la entidad, si es un ser, si es algún tipo de manifestación que quiso llamar la atención ante el grupo. Realmente extraño porque nunca había fotografiado algo de estas características, sin percibir absolutamente nada. Bueno, acá también otro clásico dentro de los proyectos energéticos, los famosos orbes de luz. Los orbes de luz, ahí vemos un orbe de doble núcleo, generalmente aparecen como pelotitas, pueden aparecer en fotos familiares, en quinchos, fiestas, cumpleaños, lugares de campo, rutas, están en todos lados. Para algunos son manifestaciones de energía desprendidas de la persona, para otras personas son energías angelicales. Hay distintas interpretaciones. Eso sí, nunca lo había fotografiado con un doble núcleo. Y agregué estas fotos acá en el camino que va en Capilla del Monte hacia el Cerro Uritorco, que es del 2015, porque justamente habíamos fotografiado en ese viaje que hicimos con el profesor Álvarez un doble núcleo luminoso con una cola energética, que es algo que no pudimos, por lo menos hasta ahora, determinar a qué pertenecía. Si era una entidad, un ser, algo del lugar, algo autóctono, algo manifestado para ese momento. El camino manifestación, hay dos formas vivientes. Esto serían formas vivientes en su traslado y en su interacción con su persona como observador. Acá al lado tenemos una foto que yo consideré bastante similar, que se subió en internet, de una vigilia hecha por un grupo de Chile, en la localidad de Angol, que me pareció bastante cercana, digamos, a lo que vamos a explicar acá. Bueno, como les dije, el mismo estilo de Carlos Impuca que el señor Víctor Ortiz, tengo entendido que todavía vive, a quien investigamos durante el transcurso de dos grupos de investigación entre el 95 y el 2001. Nos contó siempre la misma historia, una persona sumamente servicial, honesta, muy de recibir en la casa, muy hospitalaria, pero nos empezó a llamar la atención algo. Él, un año después del incidente sin boca, en el año